Buenas tardes, docente y compañero. A continuación vamos a hacer una breve exposición sobre el sistema de seguridad social para independientes. Mi grupo está conformado por Angélica Rojas Puello y mi persona, Oneida Pertus Manjarres. ¿Qué es el sistema de seguridad social para independientes en Colombia? Es la obligación que tienen los trabajadores autónomos de cotizar a los sistemas de salud, pensión, riesgos laborales y en algunos casos caja, caja de compensación si eh, el independiente lo requiere así, para protegerse ante imprevistos como enfermedad, invalidez, vejez o accidentes laborales. Estas cotizaciones se basan en un porcentaje de sus ingresos mensuales, pero siempre sobre el 40% de los ingresos netos, es decir, de su salario mensual, y sin ser inferior a un salario mínimo mensual legal vigente. Este sistema fue creado por la Ley 100 de 1993 con el objetivo de proteger a los colombianos frente a contingencias como, lo dije anteriormente, enfermedad, vejez, invalidez, desempleo, maternidad o paternidad o, llegado el caso, muerte. ¿Quiénes son los trabajadores independientes? Los trabajadores independientes son las personas que no tienen un contrato laboral directo con una empresa, sino que desarrollan actividades económicas por cuenta propia, tales como comerciantes, profesionales, transportadores, contratistas o emprendedores. En Colombia, todos los trabajadores independientes que devengan ingresos igual o superiores a un salario mínimo mensual legal vigente están obligados a afiliarse y a cotizar el sistema de seguridad social integral desde el año 2018. En la estructura, ¿cómo está estructurado? El sistema está estructurado, está compuesto por cuatro subsistemas principales, que son salud, pensión, riesgos laborales, caja de compensación familiar, que es opcional. Cada uno de ellos cubre diferentes necesidades y tiene porcentajes de aportes específicos. Salud cubre lo que son los servicios médicos, hospitalarios y medicamentos. El independiente debe afiliarse a una entidad promotora de salud, opcional la que él quiera, y el porcentaje o el aporte, que es un 12,5% del ingreso base de cotización, recae 100% sobre él. Es decir, el 100% del aporte lo asume el trabajador independiente. No es muy diferente a un trabajador que está sujeto a un contrato laboral, ya sea fijo o indefinido, donde el empleador paga el 8,5% y el trabajador el 4%. Acá no, acá cae netamente toda la responsabilidad sobre el trabajador independiente. Pensión. Garantiza ingresos en la vejez, invalidez o a la familia en caso de fallecimiento. El aporte que debe hacer el independiente el 16% sobre el ingreso base de cotización. Y también lo asume totalmente el trabajador independiente. La ARL cubre accidentes de trabajo o enfermedades laborales. No todos los independientes están obligados a afiliarse a una ARL, solo quienes laboran por contrato con riesgo, es decir, contrato de prestación de servicios. Y el aporte depende del nivel de riesgo que va a estar expuesto el trabajador independiente o los trabajadores que él tenga a cargo. Esto varía entre el 0,522% y el 6,96% del ingreso base de cotización. Tenemos la caja de compensación familiar. Permite acceder a subsidios y beneficios familiares. Es voluntario, no es obligatorio. Y el aporte que debe realizar el trabajador es de un 2% de su ingreso base de cotización. ¿Qué es el ingreso base de cotización? Es el valor sobre el cual se calculan los aportes que debe cotizar el trabajador independiente, que corresponde a un 40% de los ingresos mensuales netos. Más adelante mi compañera estará explicando un ejercicio sobre ese tema.
Mecanismos de pago. Todos los aportes se realizan a través de la plan- planilla integral de liquidación de aportes pila, que es una planilla que, que ayuda a que cada trabajador independiente pueda saber cuál es el monto que debe pagar mensualmente. ¿Cómo se realiza? Pues el trabajador ingresa a esta planilla, perdón, ingresa su salario mensual, ingresa todos los porcentajes que debe cotizar, es decir, salud, pensión y ARL, y automáticamente la planilla realiza los cálculos y arroja un soporte donde le indica qué cantidad debe pagar mensualmente. Esta planilla permite pagar en línea o en bancos. Algunos portales autorizados son Mi Planilla, Aportes en Línea y Simples. Tenemos el marco legal. La ley, entre las leyes tenemos la ley 100 de 1993, que crea el sistema de seguridad social integral, la ley 797 del 2003, que modifica aspectos del sistema pensional, el decreto 1273-2018, que regula los aportes de los contratistas independientes a través de pila, el decreto 780 del 2016, que compila las normas del sector salud, y por último la resolución 5858 del 2006, que reglamenta la afiliación de pagos de independientes. Obligaciones del trabajador. Todos los trabajadores independientes con ingresos iguales o superiores a un salario mínimo debe cotizar, afiliarse a una EPS, ARL de su preferencia, realizar los aportes mensualmente, mantener los pagos al día y reportar ingresos reales. Consecuencias del no pago. Bueno, la falta de no pago genera pérdidas de semanas cotizadas, intereses de mora, suspensión de servicios médicos, sanciones administrativas. En contratos públicos o privados no podrá iniciar labores hasta estar afiliado y al día. A continuación, mi compañera. Muy buenas tardes, docente y compañera presente. A continuación, pues vamos a explicarle un ejemplo aquí práctico ya de los aportes que debe hacer un trabajador independiente cuyo ingreso mensual sería de 2 millones de pesos. En ese caso y en ese orden de ideas, si una persona gana 2 millones de pesos mensuales, su ingreso base de cotización, en este caso el trabajador independiente, tendría que cotizar sobre ese salario el 40%, que vendría siendo 800.000 pesos el ingreso base de cotización. Los aportes que se van a calcular sobre ese valor ya sería salud el 12.5%, que eso equivalía a 100.000 pesos. Pensión que tendría que aportar sería el 16%, tendría un valor a pagar de 128.000 pesos. La administradora de riesgos laborales sobre el ingreso base de cotización sería el 0.522%, lo cual equivale a 4.166 pesos. Y la caja de compensación, que no es obligatoria, el trabajador independiente sobre el ingreso base de cotización sería el 2%, eso es lo que equivale a 16.000 pesos, para un total de pagar mensual el trabajador independiente sería 248.176 pesos. Este es un ejemplo práctico, ¿ya? Para que más o menos, pues, el trabajador independiente de cualquier empresa, pues, sepa cuánto tiene que cotizar, depende del salario que está recibiendo en la empresa donde está laborando. Tenemos unos beneficios del sistema de gestión, como lo es salud, pensión, riesgos laborales y caja de compensación. En la parte de salud, los beneficios que tendrían los trabajadores independientes sería una atención médica integral, hospitalización, cirugías, medicamentos, licencia ya sea de maternidad o paternidad. En caso de pensión,
la protección económica en la vejez, invalidez o muerte del cotizante si llegase a suceder. Los riesgos laborales tendrían una indemnización, una asistencia médica y subsidios en caso de que a éste le ocurra un accidente o una enfermedad laboral. La caja de compensación en este caso sería un subsidio de vivienda, recreación, educación y desempleo y familia en caso de que pues ya no labore con la empresa, pues tendrían un subsidio ya por desempleado. Hay tipos de independiente, como lo son independiente con contrato civil o de prestación de servicios, independiente por cuenta propia o independiente con trabajadores a cargo. Un ejemplo de independiente con contrato civil o un contrato de prestación de servicio. Contratistas que estén laborando con una entidad pública o privada. Independiente por cuenta propia sería un ejemplo, los comerciantes, los transportadores y profesionales. Independientes con trabajadores a cargo serían esas personas que son dueños de su propio negocio o que tengan pues una microempresa. ¿Cuáles son la obligatoriedad del aporte de un trabajador independiente con contrato de prestación de servicio o contrato civil? Obligatorio sería salud, pensión y ARL. Independiente por cuenta propia, tendría que aportar o cotizar salud y pensión y la ARL sería voluntaria. Independiente con trabajadores a cargo, la obligatoriedad de aporte sería para él y para sus empleados, que en ese caso debe de actuar como empleador. ¿Cuáles son esos procesos de afiliaciones? Pues escoger la entidad, en ese caso, donde se quiera afiliar a salud, a la administradora de fondos pensionales y la ARL donde él quiera cotizar. Deberá diligenciar el formulario de afiliación, ya sea en línea o presencial en su EPS, registrarse en una plataforma llamada Pila, también declarar los ingresos mensuales que tiene como trabajador independiente, liquidar y pagar esos aportes. Y por último, conservar el comprobante de pago como un soporte ya en cuestión cuando ya esté el trabajador afiliado. La actualidad del sistema, bueno, decimos de que el gobierno pues ha avanzado ya en formalizar lo que es el trabajo independiente, promoviendo así la cotización proporcional a los ingresos reales. Se busca también simplificar la pila y garantizar una cobertura total. Se trabaja en incluir mecanismos de protección al cesante y al ahorro voluntario complementario para aquellas personas independientes. Bueno, como conclusión, pues decimos que el sistema de seguridad social para independiente es una obligación legal y un derecho fundamental, ya que protege la salud, los ingresos y la vida del trabajador. El cumplimiento de estos aportes, pues, es de mucha importancia, ya que garantiza una estabilidad, una pensión futura para el trabajador y accesos a esos servicios médicos, siendo una inversión en dicho bienestar personal. Bueno, hasta aquí damos por terminada nuestra exposición. Ya, muchísimas gracias. Espero que sea de su mayor agrado.